Muy buenas tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho les doy la bienvenida a esta clase magistral que dictará el profesor Carlos Trapani. Nos acompaña esta tarde la profesora Ninoska Rodríguez, directora de posgrado de la Facultad de Derecho, quien luego de la disertación del profesor Trapani nos hablará sobre las características y la convocatoria a preinscripciones del programa de ampliación en instituciones familiares. El profesor Carlos Trapani es abogado, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración y magíster en bioética. Desde el año 2003 forma parte del equipo de SECODAP, asumiendo desde el año 2017 la coordinación general de dicha organización. Desde el año 2007 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de pre- y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Es defensor de niños, niñas y adolescentes del municipio Chacao del estado Miranda y miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Tiene más de 18 años de experiencia en litigio estratégico en defensa de la niñez y adolescencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas. El profesor Trapani nos presentará el curso Derechos, Deberes y Garantías en materia de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de la charla es dar a conocer los alcances de esta cátedra que ofrece herramientas para analizar con detalle los derechos y garantías que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a partir de sus bases legales, contenidos e indicadores, lo cual permite identificar con mayor precisión situaciones que amenacen o violen estos derechos y tomar acciones para su restitución. Este tema constituye el eje axiológico transversal de la protección integral de la infancia y la adolescencia. Esta clase magistral, adscrita al programa de ampliación en instituciones familiares y a la especialización en Derecho de Familia y del Niño, forma parte de las actividades académicas que venimos realizando para dar a conocer las características de nuestros cursos de posgrado. Las preinscripciones para el programa de ampliación en instituciones familiares, que es de carácter semestral, están abiertas hasta este próximo viernes 12 de marzo y las clases se ofrecerán en línea a partir del 26 de abril de este año. Los interesados en obtener más información pueden escribir a los correos electrónicos que informaremos a través del chat y además pueden también conseguir toda la información relacionada con el programa y el proceso de preinscripción en nuestra página web www.ucap.edu.be. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Trapani nos presentará su análisis. Posteriormente, la profesora Ninoska Rodríguez nos dará los detalles y la información necesaria del programa de ampliación y el proceso de preinscripciones. Y luego de ello, el profesor Trapani atenderá sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas a través de la sección del apartado Preguntas y Respuestas de la aplicación. Si ustedes están conectados desde una PC, el botón está en la parte inferior de la pantalla. Esto nos va a permitir a nosotros gestionar de manera más eficiente esas preguntas. Si lo hacen a través del chat, puede que las perdamos. Profesora Ninoska. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias, querido profesor Luis Pompilio. Hago un paréntesis, observo en el chat que algunas personas nos señalan que no escuchan. Pienso que puede ser un tema de internet o de conexión. Ok, entonces vamos a continuar. Vuelvo a darle las gracias a esta exquisita audiencia para compartir una tarde apreciando aspectos importantes del programa de ampliación en instituciones familiares con el especial acompañamiento académico de nuestro querido profesor Carlos Trapani.
no hago más preámbulos para luego profundizar sobre las materias del programa de ampliación, el perfil de ingreso y la forma en la que este programa puede permitirnos continuar con la especialización, y dejo en el uso de la palabra al profesor Carlos Trapani. Sí les pediría, haciendo énfasis en lo que le refirió el profesor Luis Pompilio, que las preguntas y respuestas las puedan colocar en la sección de preguntas y respuestas. Así el profesor Carlos Trapani, mientras yo hago la aproximación a los aspectos administrativos y académicos del programa, él puede irlo revisando para luego darle la respuesta. ¿Sí? Sin nada más que agregar, los dejo con el profesor Carlos Trapani. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto enorme en podernos encontrar por esta vía. El hecho de que haya más de 100 personas conectadas, interesadas en los derechos de los niños, creo que ya es una ganancia y un aspecto, bueno, digno de aplaudir, sobre todo en un contexto de país, bueno, bien adverso, bien difícil, donde son los niños quienes están sufriendo las peores condiciones. Entonces, el hecho de estar formados, de estar preparados y estar en sintonía, creo que eso va a garantizar, bueno, que los niños estén más protegidos. Sí. Profesor Trapani. Tuve mientras escuchaba. Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero precisamente con ocasión a lo que usted dice, queremos comentar a los participantes que la sesión está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la escuela, porque entiendo que ya la capacidad de la sala está rebosada. Si tienen algunos conocidos o personas que sepan que están tratando de entrar y no pueden ingresar, por favor, coméntenles que a través del canal de YouTube de la Escuela de Derecho se está transmitiendo la conferencia en vivo. Gracias, profesor, y disculpe. No te preocupes. Bueno, mientras más personas estén participando, mucho mejor. Estoy viendo, mientras escuchaba al profesor Pompilio, estaba viendo la lista de participantes. Bueno, hay gente muy querida, gente de la Red de Derechos del Niño, profesores de la universidad, colegas de SECODAT, defensores, personas vinculadas al sistema de justicia. Bueno, hay un grupo muy variado. Bueno, entonces todos somos necesarios y todos somos importantes, más allá del posgrado, para la protección de los niños, que es lo que nos interesa. Profesor Pompilio, si quieres pasamos a la siguiente lámina. Fíjense que, porque es importante formarnos en esta área. Siempre se ha tenido la creencia, bueno, que quien trabaja con niños lo puede hacer cualquier persona y que es fácil trabajar con niños y que no necesariamente tiene que estar capacitado, especializado o formado. Y bueno, yo creo que eso ha sido un grave error que se ha cometido. Yo creo que el área de infancia es un área que requiere altos niveles de especialización, de conocimiento, sobre todo una mirada transdisciplinaria que te permita ver al niño como un ser biopsicosocial, donde es importante lo jurídico, pero no solo lo jurídico, es importante lo educativo, lo pedagógico, lo psicológico, bueno, porque el área de derecho de familia del niño es un área, bueno, compleja, que tiene distintos puntos de vista y distintos enfoques, y sobre todo la complejidad de las situaciones de vulneración que viven los niños requiere esa mirada transdisciplinaria y sobre todo una mirada, bueno, que permita integrar enfoque. Por eso es importante, casi indispensable, formarnos, prepararnos, sobre todo tejer redes que nos permitan, bueno, ser mucho más efectivos, no solo en la atención en situaciones de vulneración, sino poder apostar a prevenir la violación. Esas grandes acciones de difusión, de promoción, de información, de sensibilización, bueno, que hemos dejado de lado y ahorita estamos bajo la lógica del bombero, estando siempre atrás de una emergencia. Por eso el llamado que hacemos desde el posgrado y desde la Red de Derechos del Niño, desde SECODAP, es podernos formar, podernos capacitar, podernos sensibilizar y sobre todo ser un agente de réplica y de socialización de distintas estrategias de protección. Esta imagen que ustedes ven, bueno, fue uno de los PREA más importantes que yo considero se ha podido realizar, porque fue una oportunidad de convocatoria entre la universidad, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes. Y creo que fue una experiencia importante y el llamado es poder a que se puedan sumar a estas nuevas iniciativas de formación que va a ofrecer la universidad. Por eso, si quieres, pasamos a la siguiente. Fíjense que la materia Derechos, Deberes y Garantías es una de las primeras materias que se ofrece, ya sea en la modalidad de PREA o en la modalidad del posgrado extenso. Creo que es una de las materias básicas, creo que es una de las materias más importantes, sobre todo por la connotación que tiene la materia.
Fíjense que en esa materia buscamos al menos 5 objetivos fundamentales, ¿no? Poder analizar los conceptos, principios y normas que inspiran, que fundamentan el enfoque basado en los derechos de los niños. Yo he identificado dificultades en la protección, bueno, porque siempre nos quedamos en lo literal, en el enunciado del principio, en el interés superior del niño, en la prioridad absoluta, en la corresponsabilidad, en el derecho a la vida, en el derecho a la educación, pero no bajamos a los contenidos que le dan sentido, que le dan sustento y que nos permite poder proteger efectivamente a los niños. Entonces la materia lo que ofrece es poder profundizar esos conceptos y esos principios que son transversales en la protección de los niños. También en la materia se ofrece una metodología de análisis, ¿no? O sea, cómo analizar los derechos, cómo identificar contenidos. Yo siempre hago el ejemplo que han sido mis estudiantes, ¿saben? Yo siempre lo comparo con una cebolla, y que la cebolla se compone por capas, y esa distinta acumulación de capas es el cuerpo de la cebolla. Bueno, así pasa con los derechos. Hay un conjunto de contenidos que se integran, y ese conjunto de contenidos es lo que le da sentido al derecho. En algunos derechos del niño es sumamente fácil identificarlo porque la propia norma te lo enuncia, pero en otros hay que hacer como un ejercicio de análisis, de abstracción. Entonces lo que ofrece la materia es una metodología para poder llegar a esos contenidos. Identificar las obligaciones del Estado es como otro objetivo, saber qué le corresponde al Estado, qué le corresponde a las familias, qué le corresponde a la sociedad y sobre todo qué le corresponde a los propios niños, siendo corresponsable en la promoción y defensa de sus propios derechos. A partir de eso también identificar los supuestos de amenaza y violación, cuándo se amenaza, cuándo se viola un derecho, cuáles son los alcances de una amenaza, cuáles son los alcances de una vulneración y sobre todo a partir de ese análisis poder establecer estrategias de litigio estratégico o acciones de advocacy para la protección de los derechos de los niños. Porque acá en esta materia, a diferencia de otras áreas del derecho, hay una combinación entre estrategias judiciales, administrativas y sociales. Una no es más importante que la otra, pero todas son complementarias entre sí. Bueno, porque manejamos con personas y las personas van unidas a emociones, a sentimientos, a historias de vida, donde, bueno, hay muchas veces el derecho duro no llega para poder transformar las realidades de muchas familias. Entonces, bueno, eso es lo que ofrece a grosso modo esta materia, y esta materia es como el punto de partida de distintos enfoques teóricos en lo que nos permite ser especialistas en derecho de familia y del niño. Profesor, la siguiente, por favor. Ahora, ¿de dónde parte todo este concepto teórico? Sobre todo que hablar de derechos del niño es un concepto moderno, es un concepto del siglo XX. Fíjense que ese señor que aparece en la lámina es Pietro Sánchez. Ese es un jurista donde él dice que el concepto de derechos no es un concepto inacabado, no es un concepto cerrado, no es un concepto estático en el tiempo. Él dice que el concepto de derecho es un concepto dinámico que permanentemente se perfecciona en el tiempo en la medida que las necesidades sociales cambien, y en esa medida se enriquece el concepto de derechos. Por ejemplo, antes no se reconocía el agua como un derecho humano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, Internet. No se reconocía el Internet como un derecho humano. Y en este contexto de pandemia que nos toca vivir, bueno, vemos cómo estamos valorando el acceso a Internet y sobre todo en el ámbito escolar, muchos niños que no tienen acceso a Internet, bueno, cómo se les vulnera no solo su derecho a la educación, sino a la información, a la recreación, al esparcimiento. Entonces vean la importancia de entender que el concepto de derecho es un concepto que se enriquece todos los días. Sí, eso me parece importante y este autor da al tino con esa afirmación. Siguiente, profesor. Ustedes pueden hacer el ejercicio en Internet, colocar en Google derechos humanos y van a encontrar distintas definiciones por autores, por teorías, por enfoque de lo que debe entenderse por derechos humanos. Pero independientemente del concepto que ustedes seleccionen, hay dos palabras que se van a repetir, que es la palabra dignidad humana. No podemos hablar de derechos humanos ni de derechos humanos de los niños sin partir de esa visión de dignidad que tienen las personas. Por lo tanto, los derechos humanos son mecanismos de protección a la dignidad que tienen todas las personas, incluyendo los niños. Porque los niños, amigos míos, bueno, tienen dignidad. Y lo que hace el Estado es reconocer esa dignidad y generar mecanismos de protección. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la dignidad? Bueno, y la dignidad hay distintas, desde la teoría de la ética, distintos enfoques, lo que debe entenderse por dignidad, pero hay una definición que me parece muy sensata y muy sencilla,
que la dignidad es lo que nos hace único y irrepetible. Es una garantía que tenemos todos los seres humanos a ser respetados por el solo hecho de ser personas. Entonces, ¿qué hacen los derechos humanos? Bueno, poder garantizar, proteger la dignidad que tenemos todas las personas. Entonces, una palabra clave que quiero que se lleven en la tarde de hoy, bueno, es que derechos humanos y dignidad son conceptos que se complementan el uno al otro. Siguiente, profesor. Entonces, bueno, si tenemos que construir un concepto de los derechos humanos, sobre todo que desde el proceso constituyente del 98, esas palabras han estado muy en boga y han sido palabras, bueno, que se han repetido y ahora todo el mundo habla de derechos, que se respeten mis derechos, me violan mis derechos. Bueno, pero ¿qué son los derechos? Bueno, son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a acciones que amenazan o violan mis libertades fundamentales y mi dignidad. Por lo tanto, los derechos humanos son paraguas de protección que protegen al individuo, Luis, María, Pedro, Carla, pero también a los grupos, desde una visión de derechos colectivos y difusos. Y protegen a grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? Es un grupo social que está en desventaja frente a otro para el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, personas con discapacidad, población indígena, niños, mujeres. Entonces, cualquier grupo social que esté en desventaja frente a otro lo hace un grupo vulnerable. Entonces, ¿qué hacen los derechos? Derechos humanos, generar garantías para poderlo proteger. Y aquí hay que hacer una advertencia, sobre todo que hay nuevas teorías donde, bueno, han flexibilizado la obligación que tienen los estados con respecto a los derechos humanos, invertiendo una visión crítica de los derechos humanos. Ahí nosotros, bueno, al menos yo personalmente, afianzo que el garante de los derechos es el Estado y esas obligaciones son indelegables. Ahora, ¿qué se obliga al Estado? Bueno, hay tres obligaciones básicas: obligaciones de respeto, obligaciones de garantía y asegurar el logro progresivo de los derechos. ¿Qué son obligaciones de respeto? Son obligaciones de naturaleza negativa, implica un no hacer, implica un abstenerse, es un freno al poder del Estado. No violar mi domicilio, no violar mis comunicaciones, no invadir mi propiedad. Entonces son todas las acciones que el Estado implica un no hacer. Hay unas obligaciones de garantía que son unas obligaciones de naturaleza positiva, que implica un hacer del Estado. Implica que todo el sistema de gobierno se ponga en funcionamiento para darle efectividad a los derechos humanos en general. ¿Eso qué implica? Desarrollo de planes legislativos, desarrollo de políticas públicas, inversión en infancia, diagnosticar situaciones de amenaza a los derechos humanos, tomar remedios judiciales, administrativos o políticos para poder garantizar la efectividad de los derechos. O sea, cuando hablamos de garantía, implica un hacer. De asegurar el logro progresivo, lo que nos indica es que los derechos son conquistas y una conquista no se renuncia. O sea, siempre la visión de derechos es hacia adelante, es pro homine. No puede haber ninguna decisión del Estado que implique una desventaja o una minusvalía al ejercicio de mis derechos. Por ejemplo, bueno, que reduzcan el permiso pre o postnatal en el número de días. O, por ejemplo, algo que está muy en boga es el cobro de pasaportes a los niños, violando el principio de gratuidad que la propia LOGNA establece. O sea, cualquier acción política que implique un desmejoramiento a mis derechos, bueno, está violando este principio general, ¿no? Siguiente, profesor. Bueno, y fíjense que los derechos tienen algunas características, ¿no? Y fíjense que es cómico el dibujo, bueno, porque hacemos énfasis al coronavirus, y yo estoy muy sensible a ese tema en las últimas semanas. Pero fíjense que lo que llama a la protección del virus es generar círculos de protección, ¿no? Y bueno, y eso es lo que representan los derechos humanos en general. Los derechos son innatos, nacen con la persona desde esa visión de dignidad, son necesarios en lo que se respecta a la obligación del Estado de poderlos garantizar y hacer respetar, son inalienables, no los puedo vender, no los puedo transar, no los puedo regalar, son imprescriptibles, los derechos no pierden vigencia por el paso del tiempo. Por ejemplo, que llegue un adolescente a una consulta médica sin partida de nacimiento, o una persona mayor de edad. ¿Es que por ser mayor de edad le prescribe el derecho? No, desde una visión de derecho eso no es admisible. Son oponibles, o sea, yo hago valer mis derechos frente al Estado, pero también los particulares tienen que respetar mi derecho. Y míralo, por ejemplo, en el derecho a la propiedad. O sea, el Estado tiene que respetar mi propiedad, no invadir mi propiedad, en teoría, pero también mi vecino no puede invadir mi propiedad. No puede cambiar mis linderos de mi propiedad. Entonces, mis derechos los hago valer frente al Estado, pero también frente a particulares.
Y en materia de niños, esta característica de indivisible es fundamental, sobre todo en estrategias de protección, porque los derechos son indivisibles y una característica fundamental es que son interdependientes. Al yo tocar un derecho, hay un efecto en cascada en otros. Y fíjense que en el contexto de pandemia, en SECODA presentamos una investigación sobre la situación de los registros civiles en contexto de pandemia. Bueno, identificamos en resumen una vulneración masiva de este derecho. O sea, ya venía muy mal el registro, lo que hizo la pandemia fue agravar lo que ya venía mal. Entonces, fíjense que al momento de yo darle a una mamá o un papá una partida de nacimiento, ese papel que parece una cosa intrascendente, bueno, desde un enfoque de derechos es el acto jurídico más importante que tiene una persona. La partida de nacimiento, ese papel, bueno, se está garantizando el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia, a tener contacto y relaciones permanentes con los padres que tienen residencias separadas. Se vean el conjunto, el derecho a la afiliación, se activa la vocación hereditaria. O sea, hay unas implicaciones jurídicas, familiares y sociales que se activan con ese acto que pareciera tonto de una partida de nacimiento. Pero no es tonto en función de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Son universales, todos los derechos para todos los niños, y son progresivos. Derecho alcanzado, derecho que no hay marcha atrás. Siguiente, profesor. Y aquí esta lámina, yo los invito a que la puedan ver y pensar qué les transmite, porque sobre todo en el ámbito educativo lo he visto mucho más, que se ha pensado que una cosa son los derechos de los niños y otra los derechos de los adultos. Parece que fuesen dos derechos distintos. Una visión dicotómica desde el enfoque de derecho, donde bueno, los niños tienen unos derechos y los adultos tienen otros. Y ahí yo los invito a verlos en conjunto. Es decir, los niños y los adultos tienen los mismos derechos, solo que los niños ejercen sus derechos de forma progresiva conforme a su capacidad evolutiva. Pero el mismo derecho a la vida que tiene el adulto, lo tiene el niño. El mismo derecho que tiene el adulto a ser respetado, lo tiene el niño. El mismo derecho a la protección jurídica que tiene el adulto, lo tiene el niño. Y es más, el niño, por ser un grupo vulnerable, tiene derechos especiales por su condición de niño. Por ejemplo, la lactancia materna. Por ejemplo, el derecho a la vacunación. Entonces, son derechos, bueno, que tienen un énfasis especial en infancia. Pero ahí la invitación es poder entender que los adultos y los niños tienen los mismos derechos. Y eso, más allá de un ejercicio teórico, es un tema que implica romper paradigmas, sobre todo romper prácticas sociales, culturales. Es lo que la profesora Carla Serrano habla muchas veces de ir contra la cultura, porque nuestra cultura siempre ha ido en contra del enfoque de derecho, porque se ha entendido que reconocer los derechos de los niños es darle poder a los niños y perder autoridad al adulto. Y eso es una visión equivocada, pero súper errónea. Al contrario, un enfoque basado en los derechos de los niños reafirma el rol del adulto, pero un rol del adulto ejercido de forma democrática, respetando la dignidad de los niños. Siguiente, profe. Entonces, bueno, ¿qué es eso, los derechos de los niños? Bueno, en base a la lámina anterior, no puede entenderse estos derechos como garantías o privilegios para un sector de la población. Fíjense, cuando hablamos de derechos de los niños, hacemos un ejercicio y piénsenlo ustedes, cada vez que escuchan la palabra derechos del niño, ¿a qué lo relacionan? Generalmente se relaciona a cuidado y protección. Y hablar de derechos del niño es mucho más que eso. No solo es brindar cuidado y protección, sino además significa reconocer, respetar y garantizar la personalidad individual del niño, tanto titular de derechos como de obligaciones. ¿Eso qué quiere decir en palabras más sencillas? Es reconocer al niño como un sujeto, como un protagonista de su propio destino, de su propia vida. ¿A qué le corresponde a la familia, el Estado, la sociedad? Bueno, acompañar para que ese niño alcance el máximo de sus potencialidades. Y decir que el niño es sujeto de derecho, bueno, eso sí es revolucionario de verdad, porque eso implica desaprender prácticas educativas, prácticas de crianza, políticas públicas, y bueno, implica todo un cambio en la forma como nosotros observamos y nos relacionamos con los niños. Por lo tanto, la participación, la opinión, la decisión que tiene que tener un niño cobra una relevancia distinta desde un enfoque de derecho. Y fíjense que, bueno, que el derecho que más costó para que se entendiera, incluso a nivel de la Convención de los Derechos del Niño, fue el derecho a la participación.
el derecho a opinar, porque ¿qué es eso de dar la opinión a los niños? Entonces, bueno, algo que para nosotros pudiese ser normal, porque somos militantes de la causa de la infancia, bueno, para otras personas no formadas, no sensibilizadas, eso puede ser algo accesorio o incluso innecesario. Entonces, derechos humanos de los niños no solo es brindar cuidado y protección, sino además reconocer, respetar y garantizar la personalidad de ese niño como sujeto de derechos. Siguiente. Bueno, y aquí generalmente yo hago un ejercicio sobre la visión integral de los derechos. Generalmente cuando protegemos a un niño, siempre nos basamos en la ciudadanía, nos quedamos en esa punta del triángulo, sus derechos, y nos olvidamos que ese niño que tiene derechos es un ser humano. Que tiene cosas que decir, y desde la visión humana, el niño construye su propio mundo. Eso no lo podemos dejar de lado. Pero entender que cada niño es singular, que cada niño tiene su propia personalidad. Entonces, desde nuestra dimensión humana, somos iguales, porque todos pensamos, todos sentimos, todos decimos. Desde nuestra visión de persona somos diferentes, porque cada quien tiene su propia personalidad, por lo tanto, sus propios intereses, necesidades y actitudes. Pero desde la visión de ciudadanía somos comunes, porque todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades. Entonces, ahí la invitación, y es lo que hace la materia, es poder darnos unos lentes de aumento, donde podamos ver los fenómenos que afectan a los niños desde esta mirada mucho más global. Es lo que yo siempre digo en clase, no se trata de ver al niño como un árbol, se trata de verlo desde arriba como un bosque, donde es importante las distintas dimensiones que le dan sentido a ese niño como ciudadano, como persona y como ser humano. Siguiente. Bueno, y todo este negocio, todo este movimiento se origina, bueno, la Convención de los Derechos del Niño, bueno, como el hito histórico más importante. No es un tratado de Naciones Unidas, es el tratado más importante en el seno de Naciones Unidas, sobre todo porque se aprueba por unanimidad. Y saben cosa difícil que pasa en Naciones Unidas, que algo sea unánime, ¿no? Donde hay distintos sistemas políticos, religiosos, económicos, culturales. Bueno, en ese momento, en 1989, la humanidad reconoció que los niños tienen derecho. Y a partir de ese tratado internacional, bueno, los estados tienen que adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, políticas, económicas, para darle efectividad a todos los derechos de los niños. Y Venezuela ratificó la convención. Fíjense que hace un par de meses hubo el tema de Trinidad y Tobago, donde Trinidad y Tobago hizo una deportación de niños venezolanos. Bueno, esa fue una medida que violó de todas las formas posibles la convención, porque el Estado de Trinidad y Tobago se obliga por la convención a proteger a todos los niños, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Entonces, por eso es importante conocer la convención. Pero si nosotros tenemos conciencia de las obligaciones que tiene el Estado, podemos denunciar este tipo de hechos y sobre todo adoptar medidas para que esos hechos no se vuelvan a repetir. Entonces, la convención creo que tiene que ser nuestro libro de cabecera, tiene que ser nuestro libro de referencia, porque todo nace de ahí. Miguel Sillero Brullol es un autor que ustedes lo van a leer muchísimo. Él dice, bueno, que la convención no es una mera reafirmación de derechos del niño como persona, sino que hay una especificación de estos derechos para las circunstancias particulares que tienen los niños. Entonces, eso es un documento súper importante que en Venezuela, por cierto, tiene rango constitucional. Entonces, vean la importancia que tiene la convención, donde tenemos que conocerla, comprenderla, difundirla y defenderla. Siguiente. Porque la convención, ¿qué fue lo que hizo? Algo que los niñólogos decimos mucho, en cambio de paradigma. Antes yo esa raya la hacía horizontal, porque desde mi inocencia, decía, bueno, que era sencillo, bueno, de cambiar de un paradigma a otro. ¿Cuál es el problema? Pero fíjense que Newton decía que era más fácil romper el núcleo de un átomo que romper un paradigma. Porque romper un paradigma implica cuestionarnos la forma como vivimos y pensamos. Y eso es lo que nos trae la convención. Ese cambio de paradigma, protección integral, bueno, implica profundas transformaciones. Si quiere, pasamos a la siguiente. Donde muchos de nosotros probablemente fuimos criados, fuimos educados bajo la antigua ley tutelar del menor, donde esa ley, su máximo exponente teórico, era algo que se llamaba situación irregular, donde se protegían a los menores. Bueno, decir proteger a los menores es un término infeliz,
Pero bueno, esa ley tutelar del menor, ese enfoque de situación irregular, amparaba al menor en estado de abandono, el menor infractor o el menor en riesgo social. Entonces, reducía a la infancia a la vulneración. Y ese menor carecía de capacidad jurídica, de opinión, era un mini, es que ni siquiera era un mini ciudadano, no era un ciudadano. Tú adquirías la ciudadanía al ser mayor de edad. Era un futuro adulto. De por eso nosotros, que la gente que se forma en derechos del niño, jamás va a decir la palabra menor, por razones jurídicas, porque el menor es incapaz, y razones sociales. El concepto menor está estigmatizado y el menor se asocia al menor infractor. Bueno, vean titulares de prensa que dicen contenido de la noticia que hacen referencia. Entonces, no se usa la palabra menor, porque la protección integral lo que implica un cambio de visión, donde el niño deja de ser menor a ser un sujeto de derecho. Y es un sujeto de derecho frente al Estado y frente a la sociedad. Por lo tanto, niño como sujeto de derecho lo que significa es que se le reconocen todos los derechos previstos en la ley, más los derechos previstos en la Convención. Fíjense que en situación irregular, bajo la ley tutelar del menor, bueno, había un juez de menores que era omnipresente, que estaba en el área penal, en el área civil, en el área de protección. Aquí lo que busca la protección integral es desjudicializar los problemas de los niños y poder crear mecanismos y procedimientos a instancias no judiciales para poder atender las necesidades de los niños. Por eso se crean los consejos de protección, por eso se crean las defensorías del niño. Entonces, creo que es un ejercicio institucional interesante para poder atender los problemas sociales que afectan a los niños. Y creo que la característica más importante para ver las diferencias entre situación irregular y protección integral es que en situación irregular se habla de necesidades. El niño necesita medicamentos, necesita agua, necesita familia. Pero la Convención de los Derechos del Niño transformó las necesidades en derechos. Y la diferencia entre una necesidad y un derecho es que el derecho se exige, la necesidad no. Yo bajo un enfoque de necesidades puedo priorizar, puedo jerarquizar, puedo excluir. Desde un enfoque de derecho no. La meta es el 100%. Y un enfoque de derecho lo que busca es atender las causas estructurales que generan la vulneración, no solo atacar la consecuencia. Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y la protección integral también trae una corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad. Siguiente. Bueno, y hay unos principios fundamentales. Yo le pido al profesor Pompilio, por favor, que me ayude con el tiempo, porque estoy aquí, habla que habla, y no sé si me paso, entonces, por favor, me interrumpen. Fíjense que un aspecto clave es conocer los principios. Y yo soy muy insistente, porque los principios son herramientas de trabajo. Si yo no conozco los principios, yo soy un mal defensor. Si yo no conozco los principios de la Convención, yo soy un mal abogado. Fíjense, cuando hablamos de igualdad y no discriminación, bueno, todos los niños son iguales ante la ley y no puede haber discriminación basada en edad, sexo, nacionalidad, origen étnico, orientación política, orientación sexual o cualquier otra condición. Y la LOGNA, al incluir cualquier otra condición, abarca cualquier circunstancia que genere un tipo de exclusión con los niños. Pero la no discriminación en niños tiene un plus, tiene un valor adicional, que no se puede discriminar al niño por razones propias del niño, pero tampoco se puede discriminar al niño a razón de sus padres, representantes o responsables. Pongo varios ejemplos. Yo soy director de una escuela y le impido la inscripción de un niño nuevo porque los papás están divorciados, o porque los papás no sepan leer o escribir, o porque los papás tienen VIH. Eso no es discriminatorio. ¿Y cuál es la causa de la discriminación? El estado civil de la familia, el estado de salud. Entonces, ahí yo creo que es importante que lo tengan en cuenta. Y aquí hay una anécdota histórica. Cuando Venezuela suscribe la convención, pasó un tiempo para que la LOGNA fuese aprobada, ¿no? Entonces estuvo vigente la Convención de los Derechos del Niño, Naciones Unidas, y la Ley Tutelar del Menor. Es algo que la Corte Suprema de Justicia habló de una esquizofrenia jurídica. Es decir, como dos leyes antagónicas entre sí regulaban la misma materia. Y eso fue una postura de la Corte Suprema de Justicia de ese momento. Bajo la Ley Tutelar del Menor, la Procuraduría de Menores dio una instrucción de que se negaran las constancias de nacimiento a madres indocumentadas. Ocurre una madre colombiana, pasa la frontera, porque antes pasaba al revés, los colombianos venían a Venezuela, no como pasa ahorita que nosotros salimos corriendo. Esa madre llega a Táchira y tiene un bebé, y le niegan la constancia de nacimiento
porque era indocumentada. Para hacerles el cuento corto, ese caso llega a Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y presentando la situación de vulneración. Y ahí la Corte hizo algo interesante, dijo de la esquizofrenia jurídica, pero le dio paso a la no discriminación prevista en la Convención. Y él dijo, es un derecho que tiene el niño, por jus soli, por derecho del suelo, y además estaré discriminando al niño por la condición de migrante de la madre. Por lo tanto, entréguese la constancia de nacimiento. Y la sala hizo algo novedoso para ese momento, que dijo, este criterio aplíquese a supuestos futuros. Entonces, bueno, ahí vemos cómo el principio de igualdad y no discriminación, bueno, es una herramienta de protección. Ahora, en la materia, hacemos un ejercicio interesante de ese principio, cómo se hace operativo en lo concreto. Cómo yo garantizo, siendo médico, siendo funcionario policial, siendo docente, ese principio de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, que las actuaciones policiales tienen que ser planificadas, tienen que ser coordinadas. Y mis prejuicios personales como adulto no pueden invadir mi relación con el niño. Yo siempre hablo que la actuación tiene que ser objetiva. Abel Saraiva, que es psicólogo de SECODA, me dice que la objetividad pura no existe, que siempre tenemos cierto grado de subjetividad. Pero cuando yo hablo de objetividad, es eso, es librarnos de prejuicios. Ah, no, porque el niño es gordito. Ah, no, porque el niño es negro. Ah, no, porque el niño es indígena. Entonces, bueno, esas son las situaciones que debemos evitar en función a la no discriminación. Interés superior del niño, bueno, es un principio de interpretación. O sea, todos nosotros, los adultos, tomamos decisiones con respecto a los niños. El problema es que el adulto no decide lo que le da la gana. Cuando hablamos de interés superior del niño, es un freno a la discrecionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es un principio de carácter dual, cumple dos funciones. Orienta la toma de decisiones del adulto con respecto al niño, pero a su vez garantiza el desarrollo integral de ese niño, porque se entiende que en la medida que mis decisiones se acercan a su interés, garantizo en consecuencia el desarrollo. La ley establece como algunos criterios para escuchar para ponderar el interés en un caso concreto, y uno de los principios fundamentales es escuchar la opinión del niño. Fíjense, por ejemplo, en procedimientos de obligación de manutención, que he visto varias personas vinculadas al Poder Judicial, siempre se ha dicho que la obligación de manutención es una operación matemática, donde se identifica la capacidad económica del obligado, y en función de la capacidad económica del obligado se establece el quantum de la obligación. Pero fíjense que no es solo eso, porque también es importante, como un elemento de determinación, las necesidades e intereses del niño. Si yo no escucho al niño, ¿cómo determino lo que es su interés? Porque yo como mamá o como papá puedo presentar un monto de manutención de X cantidad de bolívares. Pero cuando vamos a lo concreto, probablemente el niño no tiene interés en tantas actividades extracurriculares. Entonces, vean la importancia de tomar la opinión. Y sobre todo, bueno, ¿qué implica opinar para un niño? Ahí es donde hablamos de los contenidos. Cuando hablamos de opinar, significa que el niño se exprese. Ah, ¿se exprese en qué? ¿Se exprese cómo? Ah, se exprese significa libre de violencia, libre de amenaza, coacción o engaño. ¿Sobre qué se expresa? En asuntos de su interés, que es lo que me diferencia la opinión de la libertad de expresión. La libertad de expresión, el niño expresa cualquier tema, pero cuando hablamos de opinión, son en asuntos de su interés. Ahora, ¿qué es asunto de interés para un niño? Bueno, que tenga relación con sus derechos, que tenga relación con sus deberes, o que el niño decida que es de su interés. O sea, vean los elementos. Y cuando hablamos de opinión, no es solo que se exprese sin violencia, no es solo en asuntos de su interés, sino que el adulto valore y tome en cuenta la opinión de ese niño. Porque si yo opino y cae en saco roto, si yo opino y nadie me para, bueno, no hay un ejercicio pleno de los derechos. Y no se trata que la opinión sea la santa palabra, ni que sea vinculante. Es vinculante en aquellos casos que la ley así lo indica. Por ejemplo, en procedimientos de adopción de adolescentes. Ahí la opinión del adolescente es vinculante. Pero de resto es un ejercicio democrático interesante para poder tomar decisiones mucho más cercanas a las realidades de los niños. Nos permite ser más justos. A nosotros como adultos no nos gusta que sean arbitrarios con nosotros. Bueno, tampoco hay que hacerlo con los niños. Cuando hablamos de efectividad como otro principio, bueno, es darle efectividad a los derechos. Si el interés superior es un freno a la discrecionalidad, la prioridad absoluta es un mecanismo de efectividad, porque tener derechos en la ley no basta para que sean tangibles en la cotidianidad del niño. O sea, no basta tener derecho a la educación, tiene que haber escuela, tiene que haber docente, tiene que haber servicios públicos en la escuela, tiene que haber protección salarial y social al docente.
Entonces, lo que buscó la ley es generar un mecanismo para que ese derecho no sea unos buenos deseos, sino que sean obligaciones. Y ahí la ley establece que los niños son prioridad, son primeros. Ajá, pero ¿primeros en qué? Políticas públicas, asignación de recursos, acceso a servicios públicos, atención y socorro en cualquier circunstancia. En esas 4 variables, los niños son primero. Y eso tenemos que defenderlo, eso tenemos que apropiarlo para hacerlo respetar. Porque siempre los niños son los últimos en la cola. Bueno, porque los niños no votan, porque no tienen un costo político, no porque los niños no, bueno, no van a tomar un gobierno, el tema electoral, los niños no votan, pero los papás sí votan. Entonces yo creo que ahí es importante tener en cuenta la importancia que tienen los niños en la sociedad. Y el último principio de la convención te habla de la solidaridad o corresponsabilidad. Aquí el llamado es de todos. Y aquí yo creo que cito una palabra de Luisa Pernalete, profesora Fe Alegría, que ella habla siempre de enredarnos, de tejer redes, porque el Estado no puede solo, pero la sociedad no puede sola, y la familia menos puede sola. Necesariamente, cada quien en lo que le toca tiene que ser corresponsable en poder garantizar los derechos de los niños. Ahí hay que tener cuidado, porque con la reforma nefasta de la LOGNA del año 2007, hablaron de corresponsabilidad en la garantía. Nos metieron ahí un artículo que es el 4A, bueno, donde yo tengo serias dudas, porque tú no puedes hacer corresponsable en la garantía de derecho a la sociedad. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de los consejos comunales. Los consejos comunales son espacios interesantes de poder generar mecanismos de participación en la gestión pública, pero no son gobierno, no son Estado, en materia pura y simple. No pueden asumir funciones de Estado, funcionar alumbrado público, manejo de desechos sólidos, seguridad. Ahí es una competencia que tiene exclusivamente el Estado. Porque si no, confundimos y, bueno, cada quien asume roles que no les corresponden. Entonces, solidaridad o corresponsabilidad, cada quien está llamado a hacer lo que le corresponde, pero respetando las obligaciones que cada uno tiene. Hay un quinto principio, que no es propiamente de la convención, pero yo siempre lo menciono, que es la LOGNA lo desarrolló de forma innovadora, que es el rol fundamental de las familias. Y fíjense que aquí familias se le colocó una S a propósito, es intencional, porque hablamos de pluralidad de familias. No hay un solo modelo de familia porque la sociedad no es homogénea. Familia puede ser mamá sola con sus hijos, papá solo con sus hijos, puede ser en el contexto de migración que nos está afectando, familia puede ser abuelos con sus nietos, tíos con sus sobrinos, va a haber familia nuclear, extendida, sustituta, adoptiva, indígena, y todas tienen protección jurídica. Entonces, yo creo que es importante reconocer esa visión de familias y sobre todo reconocer la equidad de género en las relaciones familiares, donde es importante mamá, pero también es importante papá. Y mamá y papá tienen en igualdad de condiciones los mismos derechos y responsabilidad de criar, custodiar, vigilar, mantener y asistir moral y afectivamente a los niños. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Profesor, ¿cómo vamos de tiempo? Profesor, tenemos 44 minutos. Bueno, ya yo con esta cierro. Fíjense por qué es importante conocer todo lo que les he venido relatando para poder desarrollar acciones de incidencia, acciones de protección, porque siempre va a haber vulneración de derechos. El tema es cómo lo hacemos frente. Y cuando hablamos de incidencia, cuando hablamos de advocacy, cuando hablamos de litigio estratégico, es poder intervenir para transformar algo que está afectando a los niños, ya sea políticas públicas que violan derechos, ausencia de políticas públicas o prácticas sociales que violan estos derechos. Violan o amenazan, ¿no? Que es una violación, un daño consumado, que es una amenaza, un daño futuro cierto e inminente, sabemos que va a ocurrir. Un niño con cáncer, si no tiene medicamento, se va a morir. Entonces, bueno, eso es una amenaza. O sea, la mera sospecha o especulación no constituye per se una amenaza. Bueno, frente a eso, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que tenemos el poder ciudadano a transformar. Y eso implica acciones de incidencia. Pero para desarrollar acciones de incidencia, tenemos que tener claro cuáles son nuestros derechos, qué se quiere incidir, con quiénes se quiere trabajar, cómo se van a llevar a cabo esos procesos, cuándo se va a llevar a cabo y dónde se realiza el proceso de incidencia. Yo creo que ya para cerrar, y aquí voy a aplicar una máxima lacaniana, que el deseo para que se mantenga tiene que quedar una parte insatisfecha. Bueno, esa es la invitación que hacemos desde el posgrado de Derecho de Familia y del Niño,
esto es un mundo, esto es un universo. Y fíjense que el posgrado, más allá de las credenciales académicas que puede ofrecer, yo creo que da unas altísimas credenciales humanas. Yo creo que la persona que toca el posgrado de familia no es la misma, porque el aprendizaje que se desarrolla en las distintas materias no solo sirve para trabajar, también sirve para la vida. Te hace mejor docente, te hace mejor abogado, mejor psicólogo, mejor educador, y creo que en definitiva te hace mejor persona. Porque al menos nosotros garantizamos, protegemos los derechos de los niños, pero nos estamos reconciliando con nuestra propia infancia. Entonces, la invitación a que puedan participar en las distintas actividades de formación que ofrece la universidad, estar atentos a las redes sociales de la universidad. Y bueno, estamos haciendo, los distintos profesores que integran el posgrado, como las autoridades de la Dirección de Estudios de Posgrado, esfuerzos para poder garantizar, bueno, que la mejor cantidad de personas puedan participar. Ya yo con esto cierro, agradeciéndole, di un pequeño briefing, una cosa que es muy extensa, pero bueno, la idea es que se lleven esa curiosidad de conocer más y de problematizar más sobre estos temas. Sí, y la invitación es a conocer en profundidad la materia. Esto es apenas la presentación del curso que imparte el profesor Trapani y que la duración es de un semestre. Precisamente para comentarnos sobre los aspectos académicos y administrativos de los programas en Derecho de Familia y específicamente del programa de ampliación en instituciones familiares, nos acompaña la profesora Ninosca Rodríguez. Profesora. Muchas gracias, profesor Luis Pompilio. Profesor Carlos Trapani. Sí, discúlpeme, profesora, que antes de hacerle la palabra, quisiera recordarle a los participantes que pueden formular sus preguntas y comentarios a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. El profesor Trapani, mientras la profesora Ninosca nos da la información, va a revisar esas participaciones y luego dará respuesta a esas preguntas. Gracias, profesora. A usted, profe. Muchísimas gracias, profesor Carlos Trapani, por esta clase introductoria de la materia de derechos, deberes y garantías, que para aquellos que inician la especialización o el programa de ampliación en instituciones familiares les permitirá profundizar con rigurosidad académica el contenido esencial de los derechos fundamentales vinculados al niño y el contenido esencial de esos derechos fundamentales desde la relación o interpretación con otros derechos fundamentales o principios constitucionales para tratar de comprender esa vía expansiva del derecho fundamental que usted nos hablaba y cómo hacer exigible, verificable y posible esos derechos fundamentales. Agradecemos también a los profesores de la maestría que se encuentran presentes y también a los representantes de los institutos jurídicos de los colegios de abogados del interior del país. Muchísimas gracias por acompañar al posgrado de Derecho en esta actividad de promoción de los cursos de cuarto nivel. Y paso a hacerle referencia muy brevemente para que el profesor Trapani dé respuesta a las preguntas y planteamientos que haga la audiencia, hacerle referencia al programa de ampliación en instituciones familiares. Voy a ver si comparto o comparte el profesor Luis Pompilio. Sí, permíteme por favor unos minutos para cargar la presentación. Ah, profesora, la tiene. Creo que la cargué, profe. Sí, sí, así es. Ok. ¿A quién está dirigido el programa de ampliación en instituciones familiares? Los profesores que nos acompañan y quienes han estudiado algunas de las materias saben que es un programa abierto, de un perfil de ingreso abierto, sea a personas egresadas de la Escuela de Psicología, de la Escuela de Educación, de Trabajo Social, de Medicina, de Educación, de Comunicación Social, de Derecho. ¿Por qué? Porque es necesaria la formación de todos aquellos profesionales vinculados a el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales del niño. ¿Para qué estudiar el programa? Básicamente podríamos plantear 4 grandes bloques. En primer lugar, la necesidad de formación en un programa que esté actualizado. En un programa que esté actualizado desde la perspectiva de las tendencias nacionales como de las tendencias internacionales. En segundo lugar, un plan de estudio que es lo suficientemente flexible
como para desde esa amplitud en el perfil de ingreso asistir a quienes trabajan, bien sea en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito específico de niños y adolescentes, pero también que prestan asesorías a organismos nacionales o internacionales vinculados a la protección del niño y del adolescente. ¿Por qué es tan importante esta formación? Es tan importante porque nos permite a nosotros hacernos de las competencias propias que se demandan en este ámbito. Necesitamos interpretar, necesitamos analizar y necesitamos interpretar y analizar la norma para dar respuestas y soluciones jurídicas a problemas concretos de este sector de los niños y adolescentes y su entorno familiar. Y por último, un aspecto bien importante es que la flexibilidad con la que fue diseñado el programa permite no solamente optar por la especialización, sino también por las opciones intermedias de la especialización, como sería el caso del programa de ampliación o del programa de estudios avanzados. La especialización en Derecho de Familia y del Niño tiene 24 unidades de crédito. 24 unidades de crédito que ustedes pueden cursar durante 3 semestres o durante un año con un semestre intensivo. Pero además de cursar la especialización desde un inicio, si ustedes quieren ir pausadamente, pueden tomar primero un programa de ampliación que puede ser, en este caso, en instituciones familiares, o un programa de ampliación en sistema penal del adolescente o en derecho de familia. Este programa de ampliación, constituido por 8 unidades de crédito, que es un aproximado de 3 materias o de 4 materias según el número de unidades de crédito, sumados los conducen a un PREA. Y sumados, un programa de ampliación más un PREA les permite cumplir con el número de unidades de crédito de las especializaciones. Para este próximo semestre estamos ofreciendo, dentro de nuestra oferta académica, el programa de ampliación en instituciones familiares. Las materias de ese programa de ampliación en instituciones familiares las tienen ahí en la pantalla. Una es la clase introductoria que presentó el profesor Carlos Trapani, Derechos, Deberes y Garantías. Otra es Sistema de Protección y otra Doctrina de Protección Integral. Las dos primeras materias, Doctrina de Protección Integral y Sistema de Protección, son materias obligatorias de la especialización. Y la materia Derechos, Deberes y Garantías es una materia propia de quienes cursen la opción en instituciones familiares dentro de la especialización. Para cualquier especificidad que ustedes necesiten de la sinopsis de las materias, de la programación de las materias, de los profesores de las materias, de las líneas de investigación asociadas a las materias, tienen allí el contacto del profesor Luis Pompilio Sánchez, tienen los números de contacto del programa. Nosotros estamos asistiendo al campus, así que no duden en llamar a algunos de los números que ven allí, o pueden comunicarse por mi WhatsApp. Yo ahorita se lo voy a colocar en el chat, porque quizás pueda ser un poco más rápido y directa la comunicación, y en el transcurso de 1 o 2 días se les va enviando la respuesta, sea por WhatsApp o sea por el correo electrónico. Esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Los invitamos a revisar la ficha web que aparece en la página del programa, de la especialización, y cualquier duda, comuníquense con el profesor Luis Pompilio o conmigo, Oscar Rodríguez, y allí los estaremos atendiendo. Es importante que tengamos presente que la fecha es hasta el viernes 12, la fecha de las preinscripciones. Luego, la fecha de las inscripciones para los que sean admitidos y se postulen será entre el 6 de abril y el 9 de abril. Y estaríamos comenzando el semestre en la última semana de abril. Eso es todo lo que les quería decir. Cualquier pregunta, quedo pendiente por la sección de preguntas y respuestas sobre los aspectos académicos administrativos del programa de ampliación y de la especialización. Perdón, es importante que les haga saber que ante la situación de pandemia, nosotros estamos trabajando nuestros programas de posgrado a través de la modalidad de presencialidad remota.
¿Qué quiere decir esto? Que en la plataforma de estudios virtuales de la universidad se programan las materias, ingresan los alumnos, se imparten las clases y eso permite que personas que se encuentran en el interior del país o fuera del país puedan conectarse con nuestros estudios de cuarto nivel. Y como está organizado el plan de estudio a través de programas de ampliación de 3 materias, pueden ir cursando desde esa modalidad de presencialidad remota un programa de ampliación, un segundo programa de ampliación y las restantes unidades de crédito, que pueden ser 6 unidades de crédito u 8 unidades de crédito, las pueden ver también a distancia mediante la plataforma virtual de la universidad porque son parte de ese 30% de unidades de crédito que tenemos aprobadas para impartirlas en la modalidad virtual. Entonces, ya el tema de la presencialidad no nos preocupa porque podemos impartirlo desde la vía virtual. Eso es importante que se los haga saber y que sea enfática en eso. No tengo más nada que añadir de estos aspectos y volvemos con las respuestas del profesor Carlos Trapani. Gracias, profesora Ninosca. Recuerden que toda la información sobre el programa de ampliación en instituciones familiares, sobre la especialización en Derecho de Familia y del Niño está disponible en la página web de la universidad www.ucap.edu.be. Allí, siguiendo la ruta estudios, posgrado, preinscripciones o oferta académica, los lleva a las fichas del programa y también pues, pueden conocer toda la oferta en estudios de cuarto nivel que ofrece la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho. Profesor Trapani, vamos entonces a comentar algunas de las preguntas. No sé si tuvo tiempo de revisarlas. Sí, las vi. Sí, hay un espectador anónimo, no se identifica, que comenta que cuando usted hacía referencia al caso de la madre colombiana y la negativa de entregarle el acta de nacimiento, él dice que está ocurriendo exactamente lo mismo con el SAIME, que niega a los niños la expedición de la cédula de identidad cuando los padres no están presentes en el país. Claro, es una situación de identificación compleja y hay muchas variantes. Primero hay que entender que el derecho a la identificación y obtener documentos públicos de identidad lo tiene el niño. Y ese derecho no está condicionado a ningún requisito más allá de las partidas de nacimiento y el acompañamiento de uno de ambos padres. No necesariamente tiene que ser ambos padres. Creo que también la situación es compleja en términos de cédula para todos aquellos niños no cedulados que se fueron del país y ya tienen edad para cedularse. Puede ser un niño que sale con su pasaporte de 1 año y ya tiene 10, necesita la renovación de su pasaporte. Bueno, esos niños en particular no tienen posibilidades, bueno, porque tendrían que venirse a Venezuela con todo lo que eso implica, bueno, y no tienen esa posibilidad de estar cedulados. Pero yo coincido con esa apreciación, no puede haber ningún tipo de discriminación por la condición de terceras personas. Sí. Joana Natera pregunta lo siguiente: ¿quién realiza la evaluación de los procedimientos administrativos realizados a los niños, niñas y adolescentes cuando existe algún conflicto en las instituciones educativas? ¿Debería contar cada escuela y liceo con personal calificado? Bueno, ahí lo que podría ser como 2 apreciaciones. Es la Defensoría del Pueblo quien hace la supervisión del sistema de protección. O sea, la Defensoría del Pueblo debería evaluar la calidad de los procedimientos en términos de celeridad, efectividad, incorporación de los principios de la Convención del Procedimiento Administrativo. Le corresponde a la Defensoría del Pueblo y en función a eso, bueno, adoptar las medidas para poder corregir las fallas que se puedan identificar o sancionar a los consejeros que hubiese lugar. Pero si en un procedimiento concreto, yo docente, no estoy de acuerdo con una decisión del Consejo de Protección, yo tengo recursos para poder recurrir. Bien sea un recurso de reconsideración ante el propio Consejo, y si no estoy de acuerdo con esa segunda decisión o el Consejo no se pronuncia, me queda la acción de disconformidad para poder recurrir. Y ahí conecto con la segunda pregunta. Yo sí siento que es importante que especialmente los centros educativos estén el personal en general formado y sensibilizado.
Sobre todo hay que desmitificar que el sistema de protección o la LOGNA es el coco para los docentes, que la LOGNA vino a torpedear la función del docente, no, todo lo contrario, es una herramienta que reafirma el rol del docente y da mecanismos para que el docente pueda ser mejor docente, pero hay que conocerlo, hay que comprenderlo, hay que capacitarlo, hay que articularse para poder ser efectivo. Pero yo estoy de acuerdo con la apreciación que hacen del personal calificado en las escuelas. Sí, Claritza Peña dice lo siguiente: en pandemia las clases a distancia han generado más problemas, más problemática educativa. La clave de organización es vital. ¿Qué hacer si los padres trabajan y desatienden a los niños? La alimentación es importante, pero la atención al niño o niña está quedando de lado. Es que yo creo que lo grave del tema de la pandemia es que incrementó las brechas y las desigualdades entre los que pueden y tienen oportunidades y recursos y los que no las tienen. Y yo creo que ahí yo denuncio es la falta de rectoría en materia educativa. El Ministerio de Educación lo que lanzó fue la iniciativa Cada familia una escuela. Y yo creo que hay un error conceptual, porque la familia no es una escuela ni puede pretender ser una escuela. Yo creo que ahí hay un error. Pero tampoco hay lineamientos claros sobre cómo se lleva este proceso a distancia. Y muchas escuelas están haciendo lo que pueden, como pueden, de la forma que consideran mejor. Y muchas escuelas intentan transmitir lo presencial a lo virtual cuando no es posible. Y sobre todo entender que los niños tienen casi un año encerrados. Entonces, hay que pensar muy bien estos procesos y ahí rescato el rol del Estado en poder dar lineamientos, directrices lógicas, coherentes y con enfoque de derecho para evitar lo que estamos viviendo, más brecha y más desigualdades. Sí, hay algunas preguntas que se refieren a información administrativa o académica del programa. Esas vamos a dejarlas para el final y damos nosotros respuesta. Para el profesor Trapani, un espectador anónimo señala: ¿qué pasa si la madre del adolescente le vulnera el derecho a la vivienda, anulando una venta realizada por el padre al adolescente? Habría que tener como más elementos para ver la vulneración, pero en todo caso, si hay una situación de un adulto que afecta el derecho de un niño, hay mecanismos donde acudir, bien sea consejo de protección o dependiendo del caso concreto, voy a ver qué remedio judicial pudiese aplicarse en ese caso concreto. Lo que es importante tener en cuenta es que siempre los derechos de los niños deben estar garantizados y protegidos, pero habría que ver el caso en concreto. Sí. Olga Gleni pregunta: ¿qué se ha hecho en contra del SAIME para evitar que continúen cobrando los pasaportes? Bueno, hay que preguntarle al SAIME, no lo sé, yo creo que de poco a nada. Sobre todo que el proceso de cedulación ha estado por mucho tiempo suspendido, y no por la pandemia, antes de la pandemia. Entonces tienes un rezago de niños no cedulados enorme, que no tienen capacidad de respuesta. Entonces fíjense que lanzan esa convocatoria: vengan los niños a cedularse. Entonces todo el mundo salió corriendo y no tenían capacidad de atención. Entonces presentaron como un gran logro 500 niños cedulados. Bueno, 500 niños era la cola en core para cedularse en un día. Entonces, es lo que yo hablo de políticas públicas. O sea, no hay nadie desde el Estado que se siente y piensa cómo protegemos a los chamos y cómo le hacemos la vida más sencilla a la familia. Entonces, ahí hay que adoptar medidas. Ahí el proceso de cedulación se puede haber hecho de una forma articulada con las escuelas, las zonas educativas. Yo que cedulé a mi hijo, nos tuvimos que ir 2 veces a las 5 de la mañana para tratar de cedularlo. Pues el segundo intento fue que se logró. Eso es indigno, eso es innecesario, eso es violento, es una violencia estructural que genera el propio Estado. Pero bueno, ahí es importante que el sistema de protección también exija que los otros entes del Estado den una adecuada atención a los niños, garantizando la prioridad absoluta en el acceso a servicios públicos. Yo creo que eso es fundamental. La profesora Elina Ciano plantea lo siguiente: frente a las recomendaciones de los órganos internacionales efectuadas en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, al derecho a la salud, ¿qué puede realizar la sociedad y entes relacionados con la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia de nuestro país? Bueno, ahí es un tema sensible porque desde SECODA, conjuntamente con otras organizaciones, impulsamos las medidas cautelares a favor del JM de los Ríos. Y ahí yo rescato
hacer todo lo que nos toca como sociedad civil. Y nuestro rol en ese momento era denunciar e impulsar el proceso, y así lo hicimos. En términos de efectividad, hay como dos lecturas. Si buscamos una efectividad en términos de acceso a medicamentos y que los niños estén mejor atendidos, no se ha logrado. Porque el Estado, bueno, está en esa postura de negar los problemas y asumir los problemas al cosmos. Si esa postura fuese así, bueno, probablemente las medidas cautelares no han logrado su efectividad. Pero lo que sí logró la medida cautelar es reconocer internacionalmente que hay una violación. Es decir, lo que no logramos en tribunales nacionales, con jueces de acá, que negaron que había escasez de medicamentos, que eso era un invento, que negaron que había niños que estaban falleciendo, bueno, a nivel internacional lo logramos probar y demostrar. ¿Qué hacer? Apropiarnos de esas medidas, defender esas medidas y exigir que el Estado la cumpla, porque va a haber justicia. Yo no sé cuándo, pero lo que dejan las medidas cautelar y cualquier decisión es memoria social. Que esos hechos y esos responsables no se olviden, porque sabemos quiénes son. Y acudir a todos los mecanismos posibles para poder garantizar a los niños lo que nos toca hacer. Sí, la profesora Ciano también hace el siguiente comentario. Frente a los requerimientos que hace el SAIME para la obtención de la cédula de identidad por primera vez de niños, niñas y adolescentes, lo que sucede es que también estamos frente a la realidad de que los progenitores han dejado en el país a sus hijos sin ningún tipo de medida de protección, aun cuando los hayan dejado bajo los cuidados de abuelos, tíos, hermanos. No es menos cierto que estos no pueden ejercer la representación cuando haya que hacer efectivo sus derechos. Bueno, ahí yo parto del principio que el derecho a tener documentos de identificación es del niño. Lo que habrá que probarse es la filiación del niño con respecto a sus padres y que esté acompañado. Porque en términos de proceso administrativo, el papá o la mamá no hace nada en el proceso administrativo. El proceso lo hace el niño. Entonces, ahí yo creo que el SAIME pudiese dictar una resolución, una directriz, una orientación que permita darle respuesta a ese problema puntual que afecta a muchos niños. El niño tiene que estar cedulado, es un derecho que tiene el niño y no puede estar condicionado a la presencia o no de los padres. Sí, y finalizamos respecto a las preguntas de contenido con un planteamiento que hace Jennifer Manso. Ella dice lo siguiente: actualmente, como parte de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, encontramos la voracidad de una inflación creciente, motivando, entre otras cosas, el trabajo informal para dar respuesta medianamente a las necesidades básicas de la familia. Esto afecta directamente la determinación de la obligación de manutención, es decir, lo que se fija no se corresponde a las necesidades económicas y materiales básicas de un hijo o hija, porque algunos se han quedado anclados en la capacidad económica demostrable, trabajo formal, reforzando en algunos casos el incumplimiento de responsabilidades parentales. La pregunta que formula Jennifer Manso es: ¿existen algunas recomendaciones o propuestas desde la academia o de las organizaciones de la sociedad civil ante esta realidad? Bueno, ahí yo creo que hay que establecer los criterios para la determinación de los montos en un contexto de hiperinflación y sobre todo de dolarización de facto. Si bien es cierto, la LOM establece que tiene que ser en salarios mínimos y nuestra moneda legal constitucionalmente es el bolívar, habría que adoptar algún tipo de decisión administrativa desde el Poder Judicial que permita darle efectividad a la manutención. Porque manutención no es solo comer. El concepto de manutención es mucho más amplio. De hecho, cambia la denominación de pensión de alimentos a obligación de manutención, que incluye alimentos, vestidos, salud, recreación y todas las necesidades que tenga el niño. Ahí la recomendación en este caso es poder pedir la revisión permanente, ¿no? Pero creo que por economía procesal, creo que es fundamental que hayan lineamientos claros sobre, bueno, cómo se determinan estos montos en función de un contexto bien particular que estamos viviendo. Lo que sí es importante, no renunciar a la manutención porque es un derecho que tiene el niño. Bien, creo que con esto podríamos dar por concluida la sesión de preguntas respecto al contenido. Quedan algunas preguntas en temas, información administrativa y académica del programa. Ya les vamos a dar respuesta, pero queremos primero agradecer al profesor Trapani, profesor Ancla de los programas de posgrado en materia de familia, niños, niñas y adolescentes por su colaboración,
por su compromiso con la dirección. Muchas gracias, profesor. Vale, hay muchas preguntas sin responder y la respuesta toda sería inscríbanse en el posgrado y en el pre y ahí lo analizamos con detalle. Sí, sí, sí. De nuevo, esto ha sido una breve presentación de una materia que lleva todo un semestre y que para ser conocida en profundidad y para adquirir las competencias, para dar solución a los casos, algunos muy concretos que se han planteado en el chat y en la sesión de preguntas, pues sería ideal que ustedes se inscriban en el programa. Dentro del grupo de preguntas académicas, Dariela Zambrano pregunta cuál es el costo de la especialización. Profesora Ninosca, no sé si quiere atender estas preguntas respecto al costo del programa. Sí, con todo gusto. Daniela, el costo de las materias se obtiene por el número de unidad crédito de cada materia. En el plan de estudio que vas a conseguir en la página web, el enlace está colocado en el chat, al lado del nombre de la materia te identifican cuántas unidades de crédito tiene. Tenemos materias de 2 unidades de crédito y de 3 unidades de crédito. El valor base de la unidad de crédito de la universidad es de $10. Y para el programa de especialización en Derecho de Familia del Niño o el programa de ampliación en instituciones familiares o el programa de estudios avanzados, la unidad de crédito es de $15, porque es 1,5 para estos estudios de posgrado que se encuentran clasificados en posgrados A, B y C, que no atiende a una jerarquía de contenidos, sino a una denominación atendiendo a los contenidos y clasificaciones internas de los programas. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú cursas la materia, por ejemplo, Doctrina de Protección Integral, la materia de Doctrina de Protección Integral tiene 3 unidades de crédito y la materia Sistema de Protección tiene 2 unidades de crédito. El pago de las materias es mensual. Mensualmente tú vas a cancelar por Sistema de Protección $30 y mensualmente vas a cancelar por Doctrina de Protección $45. Y el costo mensual de cada una de esas materias lo vas a hacer durante los 5 meses que dura el semestre. Con todo gusto, colócame tu correo y te vamos a enviar el costo total de las materias de la maestría, las 24 unidades de crédito, pero sí te podemos adelantar para que hagas tu operación matemática. Bueno, $45 mensual por 5 meses, la materia de Doctrina de Protección, y $30 mensual por 5 meses, Sistema de Protección y Derechos, Deberes y Garantías, 3 unidades de crédito. Lo puedes pagar de manera mensual o lo puedes pagar todo al inicio del programa. Eso ya, al inicio del semestre, perdón. Eso ya depende de tus cálculos y de tu voluntad. Pero ese es el costo de las materias por unidad de crédito. Sí. Dariela Zambrano, Dariela Zambrano preguntaba el costo de la especialización. Yameli dice que ella es del interior y que entiende por la exposición que hizo usted hace un momento que puede perfectamente realizar los estudios en línea. Y sí, el tema es importante porque la oferta, ya lo explicará, va dirigida a abogados incluso en el exterior. ¿Nos podría comentar sobre eso, profe? Sí, sí. Está diseñado el plan de estudio para cursarlo por programas de ampliación. Ustedes comienzan su programa de ampliación en una presencialidad remota o en línea, cursan sus 3 materias. Luego, si siguen animados, que así va a ser, cursan su otro programa de ampliación y piden el ingreso a la especialización y culminan su especialización en línea cursando las materias que nosotros tenemos aprobadas de manera virtual. Entonces, sí lo pueden cursar a distancia, a través de la plataforma web o virtual de la universidad que se llama Módulo 7. Bien, nos piden el link, entiendo que es el link para prescripciones. La ruta es muy sencilla. La página web de la universidad es www.ucap, las siglas de la universidad, .edu, de educación.ve. Si usted en cualquier buscador introduce
Universidad Católica Andrés Bello lo lleva a la página de la universidad. Estando allí, usted le da clic a la sección Estudios, luego a Posgrado, y allí tendrá disponibles los vínculos de la oferta académica, información sobre preinscripciones, lapsos, calendario académico, las fichas de los programas, y también con toda confianza pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos que fueron compartidos en el chat. El mío personal es luisanch@ucap.edu.be. La dirección del programa, que quizás es mucho más fácil de recordar, es derechodefamilia@ucap.edu.be. Con esto entonces daríamos por concluida la actividad. Muchas gracias al profesor Trapani que nos sigue acompañando fuera de pantalla. Agradecemos también, profesor, algunas palabras finales, o no sé si ha revisado alguna pregunta que le parezca pertinente comentar, aunque la respuesta es la que usted señaló, los invitamos a inscribirse en los programas. Gracias, profesor Trapani. Queremos agradecer también a la... Sí. Participen en el posgrado, vale la pena, todos los profesores y toda la oportunidad que ofrece la universidad. Así es. Queremos agradecer también el apoyo de la profesora Argelia Peroso, quien nos ha estado ayudando con la transmisión en vivo de esta conferencia a través del canal de YouTube de la Escuela de Derecho. Y aprovecho para comentarles que el video de esta conferencia estará disponible en algunos minutos, luego de que el sistema lo procese, en el canal de YouTube de la Escuela de Derecho, y será luego también publicado en el canal de YouTube de los estudios de posgrado. Gracias por su participación. Los invitamos a informarse sobre nuestra oferta de estudios de cuarto nivel. Y bueno, dejo las palabras finales a la profesora Ninosca, que es la directora de posgrado de la facultad. Profe Luis Pompilio, un minutico nada más y usted Claro. cierra. Quiero confirmar lo que veíamos y comentábamos hoy en la mañana en la clase de Derecho Constitucional. Sabemos que son tiempos muy difíciles, todos lo hemos conocido muy de cerca. Sin embargo, toca alzar la mirada y pensar, como lo decía Trapani, en la necesidad de formación, en una formación de calidad y en una formación que trascienda este momento. Nosotros, nuestra vocación de servicio y nuestro carisma ignaciano es decirle, aquí está la Universidad Católica para acompañarnos en este momento, desde la formación, desde la vocación, desde el servicio al país, y alzando la mirada, unirnos y perfeccionarnos en el conocimiento y en el saber. Sabemos que es difícil, sin embargo, los invitamos a seguir estudiando y formándose como los mejores profesionales del país. Mil gracias, profe Luis Pompilio, y feliz tarde para todos. Gracias a todos ustedes por su participación y asistencia. Feliz noche.